Antonio Calderón Adel, doctor en estudios humanísticos con orientación en comunicación y estudios culturales por el Tecnológico de Monterrey, maestro y licenciado en comunicación por la UNAM. Actualmente se desempeña como profesor de tiempo completo del Departamento de Cine y Comunicación de la Universidad de Monterrey, donde también dirige Radio UDEM 90.5 FM. Ha sido productor radiofónico en emisoras e instituciones de servicio público y ha publicado artículos y capítulos de libros sobre radiodifusión y regulación de medios de comunicación. Fue secretario académico de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación para el periodo 2021-2023. Es consejero ciudadano del Sistema de Radio y Televisión de Nuevo León. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Intermedia. Soy Antonio Calderón, profesor del Departamento de Cine y Comunicación, y el día de hoy quiero conversar con ustedes y compartirles un poco sobre la industria de la música, el audio, los soportes de grabación que ha habido a lo largo del tiempo y pues las plataformas digitales que hoy inundan nuestro ecosistema mediático y donde escuchamos nuestra música predilecta. Un poco remontándonos en la historia, habrá que reconocer sin duda la importancia de la radio que tiene en la industria de la música. La radio surgió alrededor de 1920 y en esta década, en la época de oro de la radio, que fue de 1920 a 1950 aproximadamente, pues la radio jugó un rol muy importante pues socialmente y sobre todo también en las preferencias de consumo de las familias. La radio fue parte fundamental de los hogares, ¿no? Especialmente en esta época. En esta imagen, es una imagen pues, de una colección privada de 1923 y podemos ver ahí un aparato de radio antiguo, uno de los primeros, pues dentro de un mueble que formaba parte también del mobiliario de una casa de lujo en Estados Unidos. La radio acompañaba las tardes de las familias para informarse, pero también para disfrutar, por ejemplo, de radionovelas, de relatos, de cuentos y de noticias. Sin duda, la importancia que tenían también los grupos musicales que se presentaban en vivo en la radio fue configurando pues la cultura popular y el gusto musical de varias generaciones, ¿no? Quisiera comentar y recordar que en esa época, cuando surge la radio, no existían los soportes de grabación o eran soportes muy rudimentarios. Entonces, todo lo que sucedía en la radio era en vivo. Todos los artistas, intérpretes que se presentaban, músicos, eran en vivo. Entonces, muchas veces, por ejemplo, aquí en los inicios de la radio en México, en la XCW, pues la audiencia se reunía para escuchar las variedades o los espectáculos musicales que eran parte de la programación, ¿no? Entonces, si alguien quería disfrutar de la música, la radio era sin duda pues, un compañero y un elemento indispensable. Pero bueno, eso fue cambiando conforme también va evolucionando la tecnología y surgen los soportes de grabación. Hay una gran historia de los soportes de grabación y podemos, por ejemplo, recordar pues los rodillos de cera o, por ejemplo, las pianolas que tenían también rodillos de papel y que, con los cuales se podía reproducir la música. Pero nos vamos a ubicar especialmente a partir de 1948, cuando entran a la industria los LPs o los discos de vinilo. En 1948 se da el primer lanzamiento comercial de un LP y a partir de allí los artistas pues empiezan a grabar en este soporte y se comercializan en tiendas especializadas, discotecas, que eran pues una suerte de librerías donde ahora se encontraban pues también los fonogramas. Ese momento es muy importante para pues la industria de la música y el entretenimiento porque surge como tal la industria discográfica, la industria del disco. Y bueno, seguían acompañando en los hogares, por ejemplo, estas consolas, ¿no? Que quizá estén en casa de algunas personas todavía, ¿no?
Estas consolas son muy famosas entre los años 50 y 70 y también eran grandes muebles donde adentro había un tornamesa y también permitían sintonizar, por ejemplo, la radio en distintas frecuencias, la radio de amplitud modulada, de frecuencia modulada e incluso la radio de onda corta, que permitía escuchar a grandes distancias muchas emisoras internacionales. Entonces, pues se volvió el LP y las tornamesas también una parte fundamental para el consumo de la música y de todos los artistas que estaban surgiendo a partir de estos años. Esta evolución pues, se va dando junto con otros soportes y otros dispositivos. Ha habido muchos soportes en la historia del audio y la grabación del audio y también del video, ¿no? Incluso, por ejemplo, quizá algunos sepan o hayan oído de un formato de video, un soporte que era el Laserdisc. Ese soporte pues, era muy caro producirlo y no se llegó a popularizar. Para que un soporte de grabación se socialice y se popularice, tiene que ser también rentable su producción y tiene que haber también disponibles los receptores o dispositivos que permitan reproducirlo. En 1964 surge en el mercado discográfico el primer cassette magnético que se comercializa. Y entonces a partir de ese momento pues también se popularizan este tipo de reproductores o caseteras que fueron especialmente pues, populares durante los años 70 y 80. También algo que sucedió en esa época es que la gente, los consumidores, podíamos también adquirir las cintas vírgenes, los cassettes vírgenes. Entonces, pues, este tipo de grabadoras permiten también grabar, ya sea tu propia voz o algunos de la música que aparecía en la radio. Quizá algunos se sientan identificados al recordar que muchos buscábamos que saliera nuestra canción preferida en la radio para darle grabar e ir conformando nuestra selección grabada de la música predilecta. Y siempre esperábamos o que no hubiera un comercial o que el locutor no pisara, no hablara sobre la canción para tener la canción original grabada. Y a partir de ahí, pues también este tipo de dispositivo fue muy popular porque permitía también copiar un cassette grabado a un cassette virgen. Y esas eran posibilidades que podía hacer la gente, pues, común, que era capaz de adquirir este tipo de aparatos que con el tiempo se fueron socializando y fueron cada vez más baratos. Una anécdota para recordar, recuerdo que uno de los primeros regalos que pedí a los Reyes Magos fue una grabadora. Y en esa época, quizá tenía 10 años o menos, grabé jugando un primer programa de radio en esa grabadora, ¿no? No sabía que tiempo después me iba a dedicar a la radio, pero quizá desde entonces, ¿no? El querer hacer radio era algo divertido o algo lúdico o algo deseable, ¿no? que como niño en ese momento viví. En 1979 surge este aparato, que es el Walkman. Sony crea este aparato que revolucionó la manera en la que consumimos la música, la vuelve mucho más personal. Estos aparatos lo que permiten es sintonizar tanto la radio como los cassettes también grabados, y eso sin duda fue o ha sido uno de los momentos más importantes de la industria porque provocó un consumo mucho más masivo tanto de la música a través de la radio como también a través de la compra de los soportes de grabación. Y por mucho tiempo, digamos en estos años, entre los años 60 y 80, siguió conviviendo la industria del LP, del disco de vinilo, con la industria de los cassettes, hasta que aproximadamente en los años 80, en 1984, surge el Dixman, que es la versión, digamos, renovada del Walkman, que permite también reproducir
discos compactos. Los discos compactos también significaron un parteaguas en la industria porque fueron el primer medio de grabación digital óptico. Esto permitía disfrutar la música en una mucho mejor calidad y además una gran versatilidad para poder reproducir los discos y seguir vendiendo unidades que permitían a la industria discográfica y la industria de la música seguir creciendo. Digamos que durante este periodo se da esta consolidación de la era de los soportes, una industria que necesitaba reproducir, ya fuera en LP, en cassette o en CD, y vender esas copias para poder generar ingresos. Y bueno, esa es la base y es un periodo muy importante en la industria de la música y del audio. ¿Por qué? Porque los soportes tienen una gran rentabilidad. Existe simbólicamente un alto costo de producción para la primera copia o máster. ¿Cuánto cuesta producir la primera copia? Hay muchísimas personas que están involucradas en la industria, pues son los ingenieros de sonido, los productores, los compositores de las canciones, los intérpretes, los músicos, los arreglistas, pues también la gente que hace promoción y hace management de los propios artistas, los diseñadores gráficos que se encargan también del arte y de la imagen de los artistas, publirelacionistas, y así podría continuar mencionando la cadena de personas y la gente involucrada en la industria que se ve involucrada por lo que es costoso realmente producir un álbum musical de buena calidad y que además esté dentro del gusto del público. Y el generar una primera copia de un disco compacto o un máster, pues representa todo este esfuerzo y todo este costo. Sin embargo, pues una vez que se reproduce de manera masiva, la maquila del disco compacto, de la caja, del booklet, que es esta parte impresa que acompaña a los discos, pues realmente es muy marginal y es muy económica, ¿no? ¿Qué hace que un disco compacto tenga un mayor valor de cambio que otro? Pues es una serie de cuestiones también simbólicas, de preferencia, de oferta y demanda. Un artista puede ser más valorado que otro, dependiendo de muchos factores culturales. Pero la industria discográfica pues basó su negocio en esta rentabilidad de los soportes para generar grandes ganancias. Aquí les muestro la imagen de un disco compacto que se utiliza, o el tipo de disco compacto que se utiliza para grabar una copia del máster, la primera copia, ¿no? Aquí este es un disco compacto que tiene una capa de oro de 24 quilates y que normalmente se utiliza en los estudios de grabación profesionales para poder preservar las copias originales de los discos. Ahí nos dice, bueno, que este disco tiene hasta 300 años de longevidad y pues bueno, sí, a pesar de ser un disco de oro y de gran calidad, los soportes también tienen un gran riesgo de verse dañados y realmente no son para siempre. Existe pues un gran riesgo al conservar los discos, la humedad, moho, los propios materiales que se degradan, se quiebran. Entonces realmente los soportes físicos pues implican un riesgo su conservación. Y si bien existen fonotecas y sitios especializados donde se busca preservar la memoria sonora de las distintas cintas, cassettes y discos compactos, pues realmente representa también un reto para poder conservar estos soportes. E incluso también los soportes digitales. Hoy en día, un disco duro también se puede ver dañado y puede verse comprometida su información, o un gran centro de datos también puede verse afectado y existe un gran consumo de energía, por ejemplo, de los centros de datos masivos, ¿no? Que albergan todos los contenidos en la nube que hoy también se utilizan. Todo este modelo de negocio de los soportes, el teórico francés Bernard Miche
lo conceptualiza como el modelo de negocio editorial. El modelo de negocio editorial implica que la producción se materializa en mercancías y que pues también funciona a través del sistema de pago de derechos de autor. Al creador se le retribuye mediante este modelo. Por ejemplo, en la industria editorial, normalmente un autor, cuando firma un contrato, recibe un adelanto por la producción de su obra, de su libro, por la impresión de cierto tiraje, y ese adelanto representa un pago garantizado para el autor. El monto que se acuerda entre la editorial o el autor, pues va a depender mucho del éxito previo del autor, su reconocimiento y la capacidad que tenga para poder comercializar a un buen precio ese tiraje de libros, pero se le da ese adelanto y corresponde, digamos, a un pago asegurado. En adelante se establece en un contrato, el pago es mediante regalías, un porcentaje que se otorga al creador, en este caso al escritor o autor, a partir del número de unidades o de libros que se lleguen a vender. Las condiciones para el pago de regalías también varían mucho entre un autor y otro, y también dependen de pues, la capacidad que tenga para poder vender ese material y su fama, su presencia pública, su prestigio y una serie de factores que se consideran en este tipo de acuerdos. En este modelo, Bernard Misch también nos dice que bueno, los productores tienden a estructurarse de forma oligopólica, es decir, en grandes grupos que empiezan a controlar el mercado. Hay un mercado de masas segmentados que va a depender mucho de las preferencias de consumo de la audiencia, y bueno, bajo este modelo funciona tanto la venta de libros como los discos de audio y las películas, ¿no? Todos ellos bajo el formato de los soportes. Ahora quisiera platicarles un poco de lo que ocurrió a mediados del siglo XX y de lo que muchos fuimos testigos con el surgimiento de Internet y la evolución de la industria de la informática. Este periodo o este fenómeno lo llamamos o lo identificamos como convergencia tecnológica. Los modelos de negocio y las estructuras de mercado de las industrias culturales audiovisuales se vieron alterados en la medida en que también se incorporaron las redes en esta ecuación, en este nuevo escenario. Acabamos, digamos, de dar una mirada a lo que fue la época de los soportes, y cuando se empieza a dar esta convergencia tecnológica, los soportes empiezan a quedar en segundo plano y ahora son las redes y ahora es Internet quien ocupa un lugar muy importante. Empiezan a surgir los contenidos en las redes que son pues intangibles. De hecho, Misch le llama a esta época el auge de los intangibles, porque ya no nos referimos a los soportes que eran necesarios para comercializar los contenidos audiovisuales. Ahora estamos hablando de los contenidos que están en la red y que accedemos a ellos de distintas maneras. Todo esto gracias a un fenómeno que se llama digitalización. Me gusta esta imagen porque, bueno, aquí vemos una máquina de carrete abierto, que son las máquinas con las cuales se producía radio, se grababa audio en los estudios profesionales, y vemos cómo de la cinta, ¿no? de la máquina sale una cinta con unos y ceros y llega a una computadora. Y es que de manera concreta y práctica eso es la digitalización. Es la posibilidad de almacenar y transmitir información expresada en valores numéricos, el código binario, mediante un proceso de codificación y decodificación. Puede sonar un poco complicado, pero básicamente es transferir la información que se encuentra en los soportes al lenguaje de unos y ceros para que pueda ser transmitido en todos lados. La digitalización, y aquí pues citando a Suárez Candel del 2009, rompe la barrera entre tipos de información, soportes de almacenamiento, canales de distribución y equipos de recepción, ya que utiliza un mismo lenguaje para todos los procesos, ¿no? Entonces ya no importan
tanto los soportes, de hecho no importan, lo que importa es que esa información en código binario sea trasladada de un lugar a otro y que pueda llegar al consumidor, ya sea en formato de video o en formato de audio. Todo esto pues ocurre, todo este proceso de digitalización no es algo que ocurre de la noche a la mañana. La informática empieza a evolucionar en los años 50, Internet se va gestando y surge ya con más fuerza como una realidad pues entre los años 70 y 80, y a partir de ahí se empieza a socializar también como una tecnología de consumo que llega a nuestros hogares. Y justo el año 2000 pues representa muchas cosas para el avance de la tecnología. En esa época se hablaba del error del año 2000, que fue conocido como Y2K, y había todo un imaginario de lo que significaba llegar al año 2000, ¿no? Por un lado, pues había quien era muy entusiasta, pero por otro lado también había visiones como de temor de qué iba a pasar, visiones apocalípticas. Por ejemplo, esta portada es de Time del 18 de enero de 1999 y se preguntaba si era el fin del mundo, ¿no? Por todo lo que iba a implicar estos cambios tecnológicos. Especialmente el problema del año 2000 se refería a que muchos de los sistemas de cómputos no estaban preparados para pasar al año 2000 y que se iban a regresar a 1900 dentro de sus sistemas porque nunca fueron diseñados pensando en que el dígito del 1 iba a cambiar a 2 para entrar a un nuevo siglo. Entonces realmente había como mucha expectativa de qué iba a pasar con todos los sistemas que ya estaban involucrados. Realmente no hubo un gran caos, ¿no? Se previó mucho este problema y tecnológicamente fueron realmente cosas muy menores las que ocurrieron en el año 2000, pero eso permeó mucho en la identidad y en la cultura popular sobre el imaginario que representa la tecnología y el papel que juega la tecnología en nuestras vidas. En esa época también se dio el fenómeno de las llamadas empresas.com. De pronto empresas tecnológicas como fueron Yahoo o como fueron otras empresas adquirieron mucho valor por sus cotizaciones en la bolsa, porque las personas tenían un entusiasmo desbordado y querían invertir en empresas tecnológicas y se generó una burbuja financiera que después colapsó y que pues trajo muchas pérdidas a muchos inversionistas que apostaron en los temas tecnológicos. Y bueno, eso es parte también de una curva de lo que ha representado el rol que juega la tecnología y la importancia que también económica y culturalmente le hemos dado. Ahora quisiera compartir con ustedes algunos casos, solamente son 3 casos, que tienen que ver con compañías que fueron migrando y se fueron adaptando o que nacieron también en un entorno ya digital y que configuraron modelos de negocio exitosos para poder ubicarse en el escenario de las industrias audiovisuales con buena rentabilidad. Primero, pues el caso de Netflix. Pues este caso es conocido y tiene la importancia porque pues Netflix surgió en 1997 en principio no como una plataforma tecnológica, sino como un videoclub que permitía la renta de películas en formato DVD. Este intercambio o esta renta no implicaba ir a un videoclub como existió en su momento Blockbuster y que finalmente Blockbuster se vino abajo y quebró, ¿no? Por muchas prácticas comerciales, pero también por el éxito que en su momento empezó a tener Netflix. Netflix implicaba consultar un catálogo, el DVD llegaba a tu casa en un sobre como estos y el sobre también tenía un acuse ya pagado para poder devolver la película y se podían tener simultáneamente varios DVDs que eran los que permitían ir disfrutando del catálogo de Netflix. Pero en 2017, y no fue poco tiempo, bajo el cual Netflix operó
como mediante el formato del DVD, pero en 2007 Netflix inicia su servicio de video bajo demanda en una plataforma. Y en principio solamente se podía ver en una pantalla de la computadora, pero después también fue incluyendo otros dispositivos como televisiones inteligentes o teléfonos celulares o tablets. A partir de 2011 Netflix comienza su internacionalización, sale de Estados Unidos y empieza a llegar a muchos países. Y bueno, en 2022 ya incorpora un modelo de negocio que si en principio era de suscripción solamente, porque para poder acceder al catálogo había que pagar una renta mensual, un modelo de negocios al cual me estaré refiriendo, que es el modelo freemium, ¿no? Un plan básico que incluye anuncios que permite disfrutar de su servicio incorporando publicidad, pero que si el usuario quiere tener una mejor experiencia, pues paga la suscripción que corresponde. Netflix es una empresa pues que ha crecido en una integración vertical y horizontal, es decir, que todos los procesos que la involucran se han ido integrando en distintas unidades de negocio. Ha evolucionado de ser este videoclub o ser un distribuidor de contenido en una plataforma a ser un productor de contenido con sus películas y series originales y a integrar estas distintas unidades de negocio que le permiten expandirse en la industria audiovisual y cinematográfica. Por ejemplo, al arrendar importantes salas de cine en Los Ángeles y en otras ciudades. Entonces, el negocio sigue en expansión y bueno, a la fecha se estima que tiene 238 millones de suscriptores a nivel mundial, con ingresos por 8.300 millones de dólares y una utilidad de 1.488 millones de dólares. Y si bien recientemente tuvo también un revés, un decremento de la cantidad de usuarios, los números con los que trabaja Netflix pues realmente son sorprendentes, ¿no? Entonces, por ello, y sobre todo también, y es por lo cual lo quiero compartir como ejemplo y lo destaco, es cómo la empresa fue capaz de transitar de la renta de los soportes, a un servicio de video bajo demanda. Netflix justo en 2023 acaba de anunciar que ya deja de operar bajo el modelo de postal, ¿no? De enviar los DVDs y que únicamente se queda con su plataforma digital. Pero realmente fueron muchísimos años en los que consolidando ese modelo y sobre todo en un país donde Estados Unidos, donde el servicio postal es muy eficiente, pudo también generar un proyecto y una base para una plataforma digital que está innovando y que bueno, también tiene sus cuestionamientos y sus retos, como veremos hacia el final de la presentación. El segundo caso que les quiero compartir tiene que ver especialmente con la industria del audio. Netflix, pues bueno, una plataforma esencialmente de video, pero el caso de Napster es paradigmático para la industria del audio y la industria de la música. Veamos por qué. Bueno, aquí igual haciendo un poco de nostalgia, para quienes alguna vez utilizaron este servicio, esta es una pantalla de Napster, de cómo funcionaba este software, que bueno, básicamente lo que implicaba es que yo como usuario comparto las canciones que tengo en mi catálogo, en mi computadora, en archivos MP3 o WAV, y las comparto con otras personas que quieran tener estas canciones. Y por otro lado, yo descargo pues algunas canciones que tienen otros coleccionistas. Entonces, en esta pantalla yo puedo ver todas las canciones que estoy descargando de distintos usuarios a distintas velocidades y con distinta duración cada una de ellas.
y en esta pantalla se ven las canciones que yo estoy compartiendo y que otros usuarios a su vez están descargando. Entonces lo que generó fue una comunidad de personas que intercambiaban su música. Pues en principio eso sonó muy atractivo para muchos consumidores que ya no iban a las tiendas a comprar los soportes, sino que simplemente se conectaban a internet y que podían intercambiar su música. Napster surgió en 1999 por dos estudiantes entusiastas en el ámbito de la tecnología, Sean Parker y Sean Fanning. Se define como un sistema punto a punto, un sistema peer-to-peer, que se abreviaba así P2P, que administraba de manera centralizada en un servidor las listas de las canciones de los usuarios conectados, pero las transferencias de archivos eran realizadas directamente por los usuarios. Entonces iban a depender también de las velocidades de conexión de los usuarios. Esto sin duda trajo una reacción de la industria discográfica porque la gente dejó de comprar los soportes, los vinilos, los cassettes, los CDs especialmente, que eran muy populares en esa época, para utilizar este servicio. Así que muchas de las empresas de la industria discográfica demandaron a los fundadores y a la empresa, una vez que incluso alcanzaron 26.4 millones de usuarios. Pues en realidad fue un periodo de 1999 a 2001 que funcionó Napster, un periodo breve, pero que sin duda cambió la manera en la que se consume la música digital. En julio de 2001, un juez ordenó el cierre de Napster y, bueno, se obligó a los fundadores a pagar hasta 26 millones de dólares en daños a disqueras y a algunos artistas, como el grupo Metallica, que demandó también a Napster. Entonces, bueno, fue un episodio muy mediático y que además pues no termina ahí. Hubo otros servicios u otros softwares que emularon a Napster y entonces empezaron a ser populares y para la industria fue muy difícil el poder controlar. Digo, Napster era uno, pero después surgieron otros como Ares, LimeWire o una serie de servicios que funcionaban de la misma manera, ¿no? Y aquí vemos una caricatura que justo pues muestra la situación que se vivió en ese momento, ¿no? Napster facilitaba de manera gratuita los archivos y por otro lado, pues bueno, la industria estaba realmente molesta por las pérdidas, pero también pues quien salía perdiendo eran los creadores y los compositores que recibían también parte de las ganancias de los soportes. Entonces, pues esto tuvo un impacto muy importante en la venta de discos. Y aquí, bueno, muestro en una gráfica proporcionada por la Asociación de Estados Unidos de la Industria Discográfica sobre la curva de la venta de CDs, ¿no? Aquí justo vemos que el pico está en el año 2000, 1999, 2000, donde fueron la mayor cantidad de ingresos por la venta de este soporte, pero justo cuando se da este surgimiento de los servicios como Napster, que permitieron el intercambio de música, pues vino en picada la venta de los soportes de la música en formato de CD. Entonces eso sí trajo una implicación económica importante porque, bueno, además estas industrias pues también son fuentes de empleo pues de mucha gente, especialmente pues en lugares como Estados Unidos, donde tienen el centro principal las empresas discográficas. Después de ver el caso de Napster, vamos a ver brevemente pues un caso que es muy vigente y muy presente, que es el caso de Spotify, ¿no? Napster finalmente, después de pagar esas multas, se volvió un ícono de lo que sucedió con la industria de la música, pero no le quedó más que retirar ese modelo de negocio o ese modelo de operación bajo
bajo el cual estaba funcionando, y hoy en día Napster pues solamente se ha conservado el nombre y proporciona servicios de streaming de música como lo hace Spotify. Spotify fue fundado en 2006 en Estocolmo por Daniel Ek y Martin Lorentzon. Ellos también no eran novatos de la industria. Ellos ya también habían estado en otras startups de desarrollo tecnológico y de software. Ya tenían una experiencia y tuvieron la visión de fundar esta empresa. Entre el periodo de 2006 que se funda la empresa y 2008 cuando se lanza el servicio de Spotify, lo que hicieron fue perfeccionar el modelo, hacer pruebas técnicas y sobre todo algo muy importante y que sigue representando hoy la piedra angular de los servicios y de las plataformas audiovisuales en línea, que es el tema de los derechos de autor. Si bien Napster había tenido un gran problema con las disqueras porque evadía el pago de esos derechos, Spotify no iba a cometer el mismo error y lo que hace es tratar de negociar con todas las disqueras posibles los derechos de autor de sus catálogos para que formaran parte de la oferta inicial de Spotify. Al principio no fue sencillo, pero ellos también tuvieron la visión de hacerlo poco a poco. Entonces, en principio el servicio solo estaba disponible en Suecia, Finlandia, Francia, Reino Unido y España. Entonces fue mucho más fácil negociar los derechos de autor de manera regional a decir que eran para todo el mundo. En un principio Spotify solo estaba disponible por invitación. Y ha sido una estrategia que otras empresas tecnológicas han seguido. Por ejemplo, Gmail, cuando surgió, uno no podía registrarse porque quiero tener una cuenta de Gmail, ¿no? Y lo mismo pasaba con Spotify. Necesitaba recibir una invitación de un amigo o de alguien que ya usara el servicio y a través de esa invitación poder ser parte de este selecto club que tenía este nuevo servicio. Eso pues fue generando también una expectativa y una demanda y un deseo por consumir la plataforma. El modelo de Spotify funciona de origen bajo el modelo freemium, al cual ya nos referimos también con Netflix, que combina la venta de la publicidad con una suscripción. Y lo interesante también es que dentro del modelo de negocio de la suscripción también se ofrecen paquetes diferenciados, por ejemplo, para una familia que vive en un mismo domicilio, para pareja o para estudiantes. Se ofrecen paquetes a suscriptores con perfiles distintos, por ejemplo, para familias, para parejas o para estudiantes. En 2011, Spotify comienza la internalización y llega al mercado más importante, Estados Unidos. Y a partir de ese año comienza a expandirse ahora sí a muchos mercados y actualmente en 2023 está presente en más de 180 mercados. Insisto que la negociación que ha hecho en torno a los catálogos y los derechos de autor ha sido crucial y ha habido muchas negociaciones e incluso conflictos con artistas como Taylor Swift por los términos con los que Spotify se hace de su catálogo. Algunas de las características y de las prácticas de innovación que ha tenido Spotify y que son parte de su éxito es que también ha innovado y ha diversificado sus servicios. Por ejemplo, abrió el servicio de Spotify for Artists o Spotify para artistas, que provee herramientas de marketing para la promoción. Y hoy en día, para los promotores de los artistas o para los propios artistas, agregar contenido adicional como videos o fotografías les permiten poder promover mejor sus materiales e incluso también tener acceso a estadísticas o a métricas que les permiten conocer mejor a sus audiencias y a sus consumidores. Spotify ha buscado simplificar el pago de regalías para los artistas y en un momento permitió que los artistas se inscribieran y subieran su música a la plataforma sin intermediarios. Sin embargo, eso ha tenido una serie de conflictos y actualmente Spotify solo admite música de nuevos artistas que sean representados por sociedades de autores existentes y que se encargan también de toda la gestión administrativa y legal.
Entonces, bueno, estos actores, las agencias que representan a los autores y que tienen los derechos de autor, pues se vuelven muy importantes en todas estas negociaciones. En 2018, Spotify lanzó su servicio de Spotify para podcasters y eso también abrió un nuevo panorama dentro de la industria del audio y del consumo a través de las plataformas, porque hasta este momento pues los podcasts y las plataformas de audio eran algo separado. Los podcasts no son algo nuevo, surgieron a finales de los años 90 y se fueron popularizando en internet y en distintos nichos, pero el hecho de que ahora Spotify incorporara podcast pues fortaleció su oferta de contenido de audio y generó una nueva ventana, no solamente para la música, sino también para el contenido radiofónico, el contenido de programas de diálogo e incluso a partir de 2022 del video podcast, donde Spotify habilitó la posibilidad de subir a su plataforma el video y poder consumir video podcast teniendo la preferencia de estar viendo el video que presenta el creador o ponerlo en segundo plano y simplemente consumirlo como un podcast más. Creo que un rasgo distintivo de Spotify ha sido la innovación, la prueba, la experimentación en todo este tipo de servicios. A veces ha funcionado, a veces no, y están en constante prueba. Actualmente incluso hay desarrollos que incorporan también inteligencia artificial para poder incorporarlo al servicio de podcast a través de voces generadas por inteligencia artificial y por supuesto también la parte de el algoritmo o la lógica bajo cual funcionan muchas de estas plataformas que son sugiriendo de acuerdo a las preferencias de consumo del propio usuario nuevos contenidos. Bueno, con esto nos orientamos hacia el cierre y hacia tratar de hacer una reflexión final. Para ello quisiera compartirles pues esta gráfica que nos da la industria de Estados Unidos, de la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos. Aquí podemos ver cuál ha sido el comportamiento de los ingresos de la industria dependiendo el formato. En naranja podemos ver todo lo que implicó los ingresos por la venta de discos compactos. Entonces podemos ver cómo surge en 1984 y justo como veíamos hace un momento, tiene su tope máximo en el año 2000 y 1999-2000, que es cuando más se vendieron discos compactos, ¿no? A partir de entonces, pues viene un descenso que tiene que ver con la irrupción del intercambio de música digital de manera gratuita y bueno, la industria de la música y la industria discográfica pues ha estado en crisis desde hace algunos años, pero ya se recuperó y realmente pues en 2022 y desde 2021 ya superó por mucho los ingresos que tenía en su momento desde el año 2000 y 2001 cuando se vendieron más discos compactos. En verde oscuro, que lo podemos ver aquí, corresponde a las regalías generadas por pagos de suscripción por servicios como Spotify. Entonces, realmente el consumo y los ingresos, el consumo de música a través de las plataformas y los ingresos de la industria discográfica se han recuperado y ya han rebasado su momento de crisis. Pues eso significa que pues este tránsito de estos últimos años, donde pues si bien ha habido dificultades para la industria, también han logrado posicionar modelos de negocio que hoy son bastante efectivos y que funcionan con las nuevas tecnologías y funcionan con estas plataformas, ¿no? Desde 1993, Juan Carlos Miguel pues ya identificaba los modelos de negocio de contenido bajo la carta. Decía que bueno, ya estos modelos de negocio funcionan mediante el pago por unidad digital. Por ejemplo, iTunes sigue siendo un reproductor popular, pero tuvo un momento de mucha mayor popularidad donde a través de un pago se podían descargar
específicamente las canciones que uno quería sin tener que comprar el disco completo. Eso significó que la gente gastaba efectivamente en las piezas musicales que quería disfrutar. Este modelo se le llama de pago por unidad digital, pero también, pues como vimos a lo largo de la presentación, el modelo de suscripción ha sido el más exitoso, que ha permitido que plataformas como Netflix o Spotify hoy tengan el éxito que tienen. Es importante mencionar que, bueno, en cada país y en cada mercado los costos se tasan de manera distinta y también el catálogo al cual tienen acceso las personas pues es distinto. Y finalmente la popularidad del modelo freemium, que combina la venta de publicidad con la posibilidad del usuario de suscribirse. Entonces hoy en día pues se han sofisticado y se han diversificado estos modelos de negocio. Como vimos, bueno, la industria del audio digital revolucionó gracias a los avances tecnológicos que permitieron surgir al audio digital, primero a través de los soportes de grabación ópticos como los discos compactos y después con la versatilidad que tienen los formatos de audio digital como el MP3. La irrupción de empresas de medios como Netflix y Napster, que revisamos sus casos, instauraron un nuevo sistema, una nueva manera de consumo digital que deja en segundo término a los soportes. Sin embargo, no los desaparece. La venta de LPs y de discos compactos ha tenido un repunte en los últimos años porque también son medios de nicho, ¿no? Hay algunos coleccionistas que valoran mucho también el contar con los soportes de grabación. Se han consolidado en este tiempo empresas como Spotify, que nacen en un entorno digital, que perfeccionan el modelo de negocio y sobre todo que tienen como motor la innovación de nuevos servicios. Pero bueno, no todo es perfecto, no todo es miel sobre hojuelas, existen retos importantes en la industria. Uno de ellos es la tendencia a la monopolización por el control de derechos de autor. Cuando una empresa como Spotify, ¿no?, controla un gran catálogo, y dependiendo de los términos en los cuales se hacen esos acuerdos de derechos de autor, deja fuera a otros actores de la industria que puedan tener sus propias plataformas. Entonces eso también es una práctica que le lleva a tener pues un control no deseable de un solo actor sobre la industria. Por otro lado, la distribución de las ganancias, porque si bien es cierto que los ingresos por la venta de música o por la reproducción en streaming son altos y han superado al que se tuvo en la época de los soportes, hoy en día hay muchos más actores en la industria que se ven involucrados, por los cuales los ingresos se reparten entre más personas y no necesariamente llegan en la misma proporción y porcentaje a los creadores y a los artistas, sobre todo artistas emergentes o nuevos artistas. Se les imponen condiciones mucho más duras que otros artistas ya consolidados que tienen la capacidad de negociación mayor con las plataformas. Y por otro lado también el reto de la inclusión digital, porque bueno, para poder consumir este contenido a través de plataformas, pues las personas también deben de tener dispositivos que les permitan poder acceder a ellos, conexiones a internet que sean lo suficientemente estables y potentes, y también habilidades digitales, que no todo mundo en todos los contextos educativos y económicos es posible que los tengan. Y bueno, pues con eso llegamos en este pequeño recorrido. Me encantaría escuchar si tienen algún cuestionamiento o algún comentario. Pues yo recuerdos con Blockbuster, me tocó a mí ir por las películas, regresarlas, y como era esa emoción de, pues, como ese ratito en familia, y que ahora ya todo ha cambiado, ha evolucionado, pero ha evolucionado también para bien. Entonces, porque pues te sigues reuniendo con tu familia, obviamente, para ver las películas en Netflix, hablando de esa plataforma, pero pues sí era también muy bonito como que ir todos y luego regresarla, y pues, es que nada, eso. Y ahora,
consideras que el consumo de contenido se vuelve más individual? O sea, ¿se siguen reuniendo para ver una película de Netflix o cada quien lo ve en su dispositivo, en su cuarto? Sí, pero muy de vez en cuando, porque pues sí, cada quien ya tiene más fácil a su alcance la película, entonces ya cada quien ve su contenido. Y acá antes era más padre porque todos como que nos poníamos de que, ay, ¿qué es lo que queremos? Entonces todos llevábamos de que a un acuerdo de que no, queremos comedia, queremos romance, queremos pues tal género. Y pues estaba bonito, pero como quiera ahorita también se puede hacer. Pero pues sí, cada quien ya es un poquito más individual, pero pues por ejemplo en mi familia sí lo seguimos haciendo también. El consumo de productos culturales tiene que ver también con las dinámicas sociales y familiares, ¿no? Y eso también se transforma. Carlos, yo quiero preguntarte sobre la música que te gusta y cómo la consumes. Pues por Apple Music. Usaba Spotify, pero me cambié a Apple porque tiene mejor calidad de sonido. Y pues sí. ¿Y el precio? Es lo mismo, según yo, ¿no? De que aproximadamente. ¿Y cómo organizas tus listas o cómo...? Pues tengo de mis playlists por mis humor, de que mi playlist feliz, mi playlist triste, mi playlist para limpiar y así. Creo que parte también del éxito de las plataformas es justo hacer estas sugerencias que tienen que ver pues con nuestras mismas preferencias y de pronto hay listas que hacen exclusivamente para ti, ¿no? Basadas también en tus... Eso es algo que sí extraño de Spotify. Las listas que te hace Apple Music no están tan padres. Ok. Tendrá que ver con su tecnología y la manera de manejar también el Big Data, ¿no? Que es algo del cual no comenté, pero también las plataformas se basan mucho, ¿no? En los mismos comportamientos de los usuarios para poder ofrecerte contenidos e incluso segmentar la publicidad, porque ¿cuántas veces nos ha pasado que de pronto nos sale un comercial o algo muy dirigido de acuerdo a una búsqueda reciente que hicimos o incluso una conversación que tuvimos, ¿no? Entonces toda esta inteligencia de los datos se va sofisticando también, ¿no? Pues bueno, ¿alguna otra? Pues muchas gracias y espero que esta pues, reflexión nos lleve también a estar atentos sobre cómo va a ir evolucionando la industria y las plataformas, porque tanto en términos de podcast, de audio, de radio, como en términos de la industria, se va a seguir modificando y seguramente en otros 20 años hablaremos de otras tecnologías de las cuales no tenemos en mente ahora, pero la evolución de los productos culturales tiene que ver también con la tecnología y cómo la tecnología se va apropiando de ciertos procesos y los va modificando. Muchas gracias por haber atendido este capítulo de Intermedia. No se pierdan los siguientes capítulos de la serie donde seguiremos explorando temas en torno a los medios de comunicación.